bien. Entonces, en anterior sesión estábamos nosotros hablando acerca de lo que es el plan de auditoría, prácticamente, y las diferentes actividades que conforman parte precisamente de lo que sería la etapa de planificación o etapa de preauditoría, en el cual nosotros tenemos que diseñar precisamente y identificar aspectos importantes como es la amplitud del programa de auditoría, los criterios de auditoría. Tenemos que trabajar con definiendo los objetivos, el alcance, el método, las técnicas, el tipo de auditoría, los recursos que se van a utilizar. Por supuesto, tendríamos que ver algunas herramientas que nos van a permitir precisamente levantar la información ya en una etapa, en una segunda etapa, una etapa de ejecución o una etapa de auditoría prácticamente. Y dentro de precisamente de estas herramientas, de esta planificación, es que nosotros tenemos que, para poder precisamente ayudarnos, colaborarnos precisamente en poder contar con toda esta información, vamos a recurrir a las famosas listas de verificación. ¿Qué va a implicar estas listas de verificación? Pues precisamente aquellos elementos que son parte y de forma inicial del plan de auditoría y que están, por supuesto, como requisitos establecidos en el 9.3 de la ISO 14001 o que también son parte de la ISO 19011 para poder elaborar lo que sería precisamente nuestra auditoría. En este sentido, una vez que se ha definido todos estos elementos que habíamos justamente iniciado, dentro del cronograma de actividades debe de existir la presencia de las diferentes reuniones que van a haber. Reuniones de apertura, de cierre y también pueden haber reuniones intermedias en las cuales se genere un proceso de retroalimentación. Entonces, precisamente para ayudarnos con estas técnicas, utilizamos lo que es la lista de verificación con este objetivo, de poder precisamente hacer un seguimiento y evaluar de que realmente se esté cumpliendo con los procedimientos, pero por sobre todo con el plan de auditoría tal cual se ha mostrado. ¿Cuál es la idea entonces? Cuando yo desarrollo el proceso de auditoría, según las normas ISO, debe, por supuesto, ya cuando estamos en la segunda etapa, de ejecutarse lo que es el plan de auditoría. Para ello, precisamente, con los auditores, el auditor líder, con lo que sería en este caso los responsables del programa, vamos a tener una reunión inicial. En esa reunión inicial se debe precisamente nuevamente poner en consideración el alcance de la auditoría, los objetivos, los métodos, las técnicas y por supuesto a partir de ahí y en la conformidad debe existir un acta en el cual por supuesto todos los participantes puedan firmar para que quede como evidencia de que se ha desarrollado o que se ha cumplido con esta etapa. A partir de ahí, una vez que se ha hecho la primera reunión, se va a empezar a revisar la documentación existente a los diferentes programas, de tal forma que lo que primero yo voy a hacer es precisamente reunirme inicialmente con quien había dicho que me iba a reunir. Si había dicho que me iba a reunir con la alta gerencia, entonces todo el resto del personal sale y se queda el auditor líder con la gerencia, con el gerente o la alta gerencia. Y por supuesto, aquí aparece a través de la técnica de la entrevista la herramienta que sería precisamente que nos va a permitir poder obtener información. La idea básica es ir evaluando poco a poco de qué forma la alta gerencia garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 14001 y vamos a entrevistar en aspectos que son relacionados, por ejemplo, con el capítulo número 5 o título número 5 de la queja de la norma, que es el liderazgo, que por supuesto son responsabilidades que tiene la alta gerencia hacia el sistema. Debemos precisamente, también se le va a hacer la consulta respecto al contexto interno, al 4.1, 4.2, al 4.3,
¿no es cierto? También se les puede preguntar a la alta gerencia acerca de los objetivos de la auditoría, perdón, los objetivos ambientales que tiene la organización para ver la concordancia con el plan precisamente con lo que sería la política ambiental que tiene la organización y empezar, como que dice, a sacar sus propias conclusiones a medida que el desarrollo precisamente de la entrevista vaya avanzando, a medida que se vaya generando documentación y a través, ayudados de una lista de checklists, el auditor puede ir precisamente analizando esta documentación. Toda esta documentación se puede hacer tanto in situ, nosotros ya habíamos explicado eso, se puede hacer in situ, que es la tradicional. eh, Casi el 80 o 90% de las auditorías se realizan bajo este método, pero también puede ser una auditoría remota. Va a depender mucho de las características, de las condiciones que se tiene precisamente en el lugar para que se pueda afrontar una auditoría remota. A partir de acá es que nosotros precisamente vamos a desarrollar lo que sería este tipo de el levantamiento de información. Esta etapa nos tiene que permitir, como auditores, redactar, encontrar la información adecuada y pertinente para posteriormente, una vez que se concluye con la etapa de reuniones, poder precisamente generar las condiciones necesarias para poder evaluar y ver si la organización está cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma. Una vez que se ha concluido con toda esta etapa y una vez el auditor líder debe de elaborar un informe final previo en el cual se identifiquen los principales hallazgos, se identifiquen las oportunidades de mejora, las no conformidades menores, no conformidades mayores que se han encontrado y por supuesto se hayan identificado de forma concreta lo que sería la etapa de las posibles fortalezas también que genere precisamente nuestro sistema. Una vez que se desarrolle esto y se haya concluido con todo el cronograma, se dará por concluido lo que es la auditoría y se presentará el informe final de auditoría ya para poder pasar, como que dice, a una tercera etapa. ¿Qué es importante que podamos entender en cuanto a lo que viene a ser en este caso las auditorías ambientales o auditorías de cualquier tipo de sistema, llámese sistema de gestión de calidad o sistema de seguridad y salud ocupacional, que están muy, pero muy ligadas? Podemos decir de que prácticamente aquella organización que ha decidido ingresar a este sistema, que ha decidido precisamente iniciar un proceso de mejora continua, prácticamente tiene que saber de que todos los años, una vez que ha implementado, una vez que ha aprobado su sistema de gestión, todos los años va a estar inmerso en procesos de auditoría. Pasémonos de que, supongamos que una organización en mayo del 2022 aprueba su sistema de gestión. Tiene 90 días para generar evidencias. Dentro de esos 90 días tiene que pasar por una auditoría interna. Ya al mes y medio de haber aprobado el sistema, ya tendrá que pasar por una auditoría interna, para luego precisamente pasar por una auditoría de certificación generada por un organismo certificador como es NORCA, como es la TÜV, entre otros. Luego, una vez que con los resultados de la auditoría de certificación en fase 1 y en fase 2, la organización debe elaborar un plan de acción. Ese plan de acción tendrá que ser aprobado por el auditor líder para luego pasar todas las evidencias precisamente del documento, pasar precisamente a lo que sería ya comité de calidad de la organización que está haciendo de certificadora para que ellos evalúen y ellos emitan el certificado. Fíjense que es posible que la auditoría se hubiese llevado a cabo en agosto del 2022 o en septiembre del 2022 y que recién en diciembre eh, o de repente en noviembre se hubiese entregado el certificado. Pero si se entrega en noviembre, no significa que tu próxima auditoría de seguimiento
se va a desarrollar en noviembre. En realidad, se va a desarrollar precisamente en la misma fecha o un año después de la última auditoría. ¿Qué implica esto? Si nosotros habíamos dicho que la auditoría de certificación en fase 2 se hizo, por ejemplo, en septiembre del 2022, significa que la auditoría de seguimiento 1 tendrá que hacerse también en septiembre del 2023. Y previo a ello, por supuesto, auditoría interna. Ya en el plan de auditoría de la organización deberá prever si van a hacer una, dos auditorías internas durante prácticamente toda la gestión 2023. Estaríamos hablando de repente en febrero. Supongamos que la organización ha incluido dos auditorías, una en febrero y la siguiente en junio. Supongamos que esa es la idea. Por supuesto, aquí antes de esto, auditoría interna, que nosotros habíamos dicho que se va a desarrollar al mes y medio estaríamos hablando de junio del 2022. La auditoría de certificación fase 1 debiera de hacerse entonces más o menos en agosto del 2022. Y fíjense que nuevamente al año siguiente la auditoría de seguimiento 2 en septiembre del 2023 y previo a ello otra auditoría interna que también se va a ir desarrollando de esa misma condición. Fíjense, ya analizando dos o tres años, estaríamos hablando de que pues tendría que hacerse un conjunto de auditorías ambientales al sistema de gestión que tenga la organización que está siendo evaluada. Finalmente, fíjense que tendríamos nuevamente otras auditorías internas para luego hacer la auditoría de recertificación que también deberá hacerse en septiembre del 2024 como máximo. Entonces, ¿qué implica todo esto? Pues que una vez que se ha tomado la decisión, la organización estará prácticamente todo el tiempo pendiente de los programas, de los procesos de auditoría ambiental. Aquí tenemos un ejemplo de las actividades que se deben desarrollar durante el programa de auditoría. Básicamente, como habíamos dicho, a través de entrevistas, a través de la recopilación de información visual, pues yo puedo precisamente desarrollar la auditoría, la etapa de auditoría, básicamente siguiendo el cronograma establecido en el plan de auditoría. En este sentido, este es un ejemplo de cómo tendríamos que hacer. Fíjense que el 5 de diciembre del 2018, este es un proceso de auditoría de la norma ISO 9001, que prácticamente estaríamos hablando de algo muy, pero muy similar. Esto ya es en una fase 2, porque estaríamos evaluando al sistema de gestión de la organización. Entonces, fíjense que iniciamos con la auditoría y lo primero que vamos a tener es la reunión de apertura. Luego a las 9, aquí lo que falta es la columna en la cual se identifica una tercera columna en la cual se va a identificar al responsable a quien se va a auditar. A las 9 tendríamos en este caso la auditoría para poder detectar lo que viene a ser en este caso los procesos de planificación académica, en los cuales se va a incluir los requisitos de la norma 44, 71, 72, 73, 74, 8 y 87. Es decir, el auditor durante este periodo nos va a permitir, precisamente nos va a llegar a decir que la organización, qué mecanismos, qué acciones está haciendo la organización para demostrar la alta competencia del personal administrativo, la competencia de nuestros docentes, de los proveedores, con el sistema. Y por supuesto ya el entrevistado tendrá
la obligación en este caso de poder detallar y justificar precisamente este enlace. Luego se hace exactamente lo mismo con cada uno de los procesos que son parte precisamente del programa de auditoría para finalmente llegar, como quien dice, el fin de la primer día de reunión. Todo esto, no se olviden que es importante comentar de que vamos a tener nosotros diversas reuniones, tanto la de apertura, la de enlaces, la de retroalimentación y finalmente la reunión de cierre del programa de auditoría. Entonces, durante estas actividades in situ, lo que nosotros vamos a hacer a través de las entrevistas es reunirnos con el personal, con los dueños de los procesos, de los diferentes procesos que van a ser analizados, precisamente, y evaluar evidencias, evaluar documentos, registros, para ver si es que estos registros son conformes a los procedimientos establecidos en el sistema de gestión ambiental. También se va a evaluar los materiales, los ítems, equipos, precisamente el equipamiento. Por ejemplo, precisamente cuando hablamos de equipamiento, hay un punto en el cual nosotros debemos de garantizar el- la infraestructura y los ambientes de operaciones para un funcionamiento óptimo. Y en este proceso, lo que normalmente se hace es que el auditor va a recorrer las instalaciones de la organización con el objetivo de poder precisamente de poder desarrollar este objetivo. Es decir, la idea básica es que se tenga esta información, es que se pueda precisamente trabajar la misma y se pueda elegir. Normalmente el auditor elige al azar uno o dos ambientes y, eh, y en estos dos ambientes pues tendría que funcionar absolutamente todo, desde la luz, los sistemas, si es que hubiesen aire acondicionado, el sistema de aire acondicionado tendría que prender prácticamente a la primera. Por supuesto, el tema de limpieza debe ser el óptimo para no tener, como que dicen, no conformidades. Si por si acaso se generase eso, automáticamente estaríamos generando una no conformidad porque la organización no estaría garantizando que se pueda contar precisamente con los ambientes de operaciones de una forma óptima para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante cada una de las reuniones que nosotros vamos a desarrollar con el personal, con los dueños de procesos, precisamente se tiene que inicialmente entablar y mencionar los objetivos de la auditoría, del por qué precisamente se está haciendo la auditoría, cuáles son los fines, se debe detallar los aspectos relacionados con los tiempos, para que también se sepa y que todo el personal precisamente sepa que en cada una de las etapas va a haber entre una hora, con cada uno de los entrevistados, entre una hora y media como máximo, para poder precisamente recolectar las evidencias necesarias. Se establece y se presenta precisamente la información y el calendario del mismo para poder ya iniciar con lo que viene a ser la toma de datos o con el levantamiento precisamente de la información necesaria. La empresa auditada como tal, la empresa auditada es la que prácticamente debe de garantizar que todo su personal, todo el personal, esté comprometido para el desarrollo de la auditoría, pero también debe de garantizar las medidas de bioseguridad, debe garantizar de que el auditado o el entrevistador también tengan las condiciones adecuadas y pertinentes dentro de lo que viene a ser en este caso los recursos, debe precisamente establecerse estas condiciones. En este sentido, el plan de auditoría debe establecer una responsabilidad en cuanto al desarrollo de la auditoría, de tal forma que, por supuesto, la auditoría se desarrolle de una manera concreta. Dentro de este proceso, es importantísimo que el auditor pues pueda, como que dice, pueda cumplir su función. Que el auditor en ningún momento se altere, que en ningún momento eh, tome aspectos personales en el desarrollo de la auditoría. El auditor tiene que demostrar idoneidad, conocimiento, altura,
capacidad de escucha, tiene que tener una buena elocución, tiene que evaluar de una forma correcta los registros generados, debe hablar precisamente con un lenguaje técnico y un léxico pertinente, eh, siempre, siempre dentro de lo que es la técnica de la entrevista, el auditor puede recurrir a preguntas abiertas como preguntas cerradas. ¿Qué sería, por ejemplo, una pregunta abierta? Cuando yo le pido al entrevistado que me indique de qué forma o cómo la organización está cumpliendo con los objetivos ambientales, por ejemplo. Entonces tendrá, como quien dice el auditor, el entrevistado, pues eh, tendrá 2, 3, 4 minutos para hablar y para poder decirme cómo precisamente eh, está cumpliendo o cómo garantiza la organización el cumplimiento de los objetivos ambientales. Cuando yo deseo saber una respuesta tácita, por ejemplo, o un sí o un no, entonces voy a hacer preguntas cerradas. Voy a permitirme precisamente obtener, eh, por ejemplo, ¿la organización cuenta con un procedimiento específico para la gestión del talento humano? ¿Sí o no? Entonces, y a partir de esa respuesta, pues yo nuevamente, como auditor, pues puedo hacer una siguiente pregunta. La idea básica es que se puedan precisamente desarrollar la auditoría con el objetivo de poder levantar la mayor cantidad de evidencias necesarias para poder tener las herramientas que me permitan evaluar si la organización está cumpliendo con el sistema de gestión ambiental y si éste cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 14001. La idea es que durante estas entrevistas el auditor pueda demostrar seguridad, compromiso, alto conocimiento de la norma, que en ningún momento precisamente se deje engañar, si se puede decir así, porque existen personas que de repente sean un poquito charlatanas. Como quien dice, el auditor tiene que estar enfocado en el programa de auditoría, en seguir a pie, a rajatabla, como quien dice, o a pie de la letra, el cronograma de auditoría. En este sentido, precisamente, este debe demostrar una eficiencia en el manejo de los tiempos para poder precisamente concluir con el programa de auditoría dentro de los plazos y términos establecidos en el plan de auditoría. ¿Qué es lo que nosotros debemos como auditores de evitar durante el proceso de auditoría? Ser críticos. No podemos nosotros ser críticos, no podemos nosotros de repente comparar los posibles resultados que hemos dicho, que hemos obtenido en una empresa A hace 2 semanas atrás con los resultados que estamos obteniendo en la empresa B. En ningún momento podemos nosotros comparar. No podemos llegar a decir, miren, lo que pasa es que el gerente de la empresa A, nos invitaba a capuchino y usted nos está dando agua. No, no se puede hacer ese tipo de ecuaciones. Debemos, por supuesto, de basarnos en evidencias y de ser los más correctos posibles durante el proceso de auditoría y, por supuesto, y ser los más disciplinados en este objetivo. Entonces, la auditoría no es otra cosa que la oportunidad que tiene el auditor de poder generar hallazgos, de poder generar registros que nos permitan precisamente, que nos permitan encontrar evidencias de auditoría. Estas evidencias van a ser generadas, como quien dice, en los criterios de auditoría. Y eso se convierte en un hallazgo. Al ser comparadas, nosotros vamos como auditores, vamos a poder establecer si la organización está cumpliendo y lo cumple incluso a sobremanera, entonces vamos a determinar precisamente que es una fortaleza. Ahora, si la organización está cumpliendo, pero este cumplimiento no es el adecuado, no es el pertinente, estaríamos hablando
de una oportunidad de mejora. Y bueno, las no conformidades ya saben que son desviaciones a los requisitos establecidos en la propia norma. Entonces eso es importantísimo de poder precisamente examinar durante el proceso de auditoría. ¿Qué es una no conformidad menor y una no conformidad mayor? Una no conformidad menor no es otra cosa que una debilidad o un incumplimiento que tiene el sistema, los procedimientos y registros al momento de ser llenados, al momento de, para que podamos de repente llegar a entender qué sería la no conformidad menor. Supongamos que nosotros en la política hemos dicho contar con el personal altamente proactivo y competente. Esta es la política. En los objetivos de auditoría, los objetivos ambientales, para poder alcanzar precisamente esta condición, este indicador, esta política, nosotros vamos a establecer un objetivo en el cual nos va a permitir llegar a medir. Por ejemplo, evaluar al personal a través de la ejecución del procedimiento de gestión del talento humano, garantizando la mejora continua al obtener un mínimo de 80/100 anualmente. Ok, luego va a ir, por supuesto, un indicador. Se debe establecer un indicador, que ese indicador precisamente va a ser, por ejemplo, que se hará una evaluación del personal y este deberá sacar un mínimo de 80/100, pero también se puede tomar en cuenta de repente un segundo indicador que nos hable precisamente de por ejemplo, del perfil, cumplimiento del perfil profesional. Supongamos que esos son los dos registros. Nosotros durante la auditoría, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar registros. ¿Qué son los registros? Evidencias. Son las evidencias, en este caso, que nosotros requerimos. ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a preguntar precisamente cómo la empresa garantiza tener un personal altamente competente. Entonces, ellos nos van a decir, nosotros tenemos un procedimiento y tenemos dos registros. Uno en el cual los trabajadores cumplen de manera cotidiana sus actividades y reportan una vez a la semana o una vez al mes un informe de cumplimiento de las actividades que desarrollan. Y nosotros, este registro de cumplimiento de actividades, nosotros como alta gerencia o la empresa como alta gerencia debiera de verificar y evaluar si la organización está cumpliendo como mínimo un 80%
de las actividades y funciones previstas en el manual de funciones. También debemos de evaluar en el registro de evaluación si cumplen con el perfil. Supongamos que nosotros tenemos a un responsable del sistema de gestión. Estamos evaluando, queremos ver precisamente, en el organigrama existe un responsable del sistema de gestión que depende de forma directa de la alta gerencia. Dentro de lo que viene en este caso manuales de funciones, se ha establecido que en este caso que el responsable del sistema de gestión es un licenciado en ciencias ambientales o un ingeniero ambiental o de repente un ingeniero industrial. Supongamos que la organización ha definido cualquiera de estas tres profesiones como el perfil adecuado para poder cubrir el cargo de responsable del sistema de gestión. Y también hemos dicho, o la organización ha dicho, que esta persona va a contar como mínimo con un diplomado en implementación de sistemas de gestión ambiental y mínimamente 3 años de experiencia. Entonces, nosotros durante la auditoría precisamente vamos a evaluar si es que realmente están cumpliendo con este perfil. Supongamos que aquí existe un biólogo. Supongamos. Automáticamente, esto sería una no conformidad menor. ¿Por qué? Es posible que tenga incluso hasta una maestría en el área, de forma específica en lo que viene a ser en este caso la implementación de sistemas de gestión. Y tenga 5 años de experiencia. Pero resulta que es un biólogo. Y la organización había descrito que el perfil era para un ciencista ambiental, para alguien de ciencias ambientales, para alguien de ingeniería ambiental o para un ingeniero industrial. Entonces, al no cumplir con este requisito establecido por la propia organización, automáticamente se convierte en una no conformidad menor. ¿Ok? Entonces, eso sería una no conformidad menor, sería una desviación es decir, es un hallazgo que identifica una debilidad en el sistema, que un incumplimiento en el procedimiento establecido precisamente dentro de la propia organización. Es decir, ellos mismos se pusieron los límites, ellos se pusieron, como quien dice, establecieron el perfil, pero contrataron a alguien que no cumple con ese perfil para el cargo. Entonces, automáticamente se genera una no conformidad menor. ¿Qué es una no conformidad mayor? Una no conformidad mayor es la ausencia o incumplimiento en proceso de implementación y mantención de los sistemas de uno o más de los elementos obligatorios en el sistema de gestión. Por ejemplo, en el 4.2, la organización, la norma, la ISO 14000 o la 9000, nos exige que se pueda desarrollar un análisis del contexto. Durante la auditoría, nosotros como auditores vamos a solicitar precisamente cómo, qué mecanismos, qué hicieron como organización para poder precisamente establecer este análisis de contexto conforme a los requisitos de la norma. ¿Qué nos exige, por ejemplo, este análisis del contexto? Que nosotros identificamos quiénes son nuestros factores,
quién es nuestro contacto interno, quiénes afectan a lo que viene a ser en este caso a nuestro contacto interno y externo y que puedan afectar al sistema de gestión ambiental de nuestro sistema, pero también qué requisitos legales y cuáles son las expectativas que tienen estos señores con el sistema. Es decir, supongamos, por ejemplo, dentro del contexto externo en una organización como lo que viene a ser cualquier carrera de la universidad, van a estar, por ejemplo, los estudiantes, que serían los clientes. Entonces, ¿cuáles son las expectativas del contexto, en este caso, de los estudiantes? Se debe de establecer qué requisitos son exigibles o qué es lo que exigen en este caso los estudiantes del sistema de gestión de una carrera, por ejemplo, y estos están descritos, por supuesto, en el Estatuto Orgánico de la Universidad, donde establece que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación adecuada, pertinente, de calidad, y hay un sinnúmero de artículos que hablan precisamente de estos, de los derechos y deberes que tienen los estudiantes hacia los procesos de formación. Entonces se debe describir con claridad prácticamente todo esto y debemos precisamente de identificar cuáles van a ser las expectativas y de qué forma, en este caso, los estudiantes pueden alcanzar una mayor satisfacción por el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollada. Ahora, supongamos que la organización no tomó en cuenta los requisitos. Sí dijo que en el contexto interno que están los docentes y que están los estudiantes, pero no relacionó los requisitos que deben ser medidos durante el proceso, durante la implementación del sistema de gestión. Este hecho de que no se garantice, de que se haya analizado, de que no se contemplen los requisitos dentro de uno de los elementos tan importantes como vienen a ser en este caso los estudiantes, que para una carrera serían precisamente los clientes, entonces sería una ausencia o un incumplimiento de un requisito que es obligatorio dentro de lo que viene a ser en este caso el sistema. Automáticamente nos genera una no conformidad mayor. Si tenemos que decir cuál es más importante, una no conformidad, no contar con una no conformidad menor o una no conformidad mayor. Ambas son importantes. Ambas son importantes. ¿Cuál es la diferencia? Que en la no conformidad mayor, una vez que se desarrolle la auditoría, una vez que ha concluido la auditoría, la organización elabora un plan de acción. Este plan de acción tiene que ser aprobado por el auditor líder. A partir de ahí, la organización tiene un máximo de 90 días para presentar evidencias para el cierre de las no conformidades menores. Las no conformidades mayores son cerradas durante la siguiente auditoría, en este caso auditoría de seguimiento 1, para que más o menos lo entiendan, ¿ya? La siguiente auditoría que va a estar precisamente desarrollada por el auditor líder. Entonces, si quieres llamarlo así, para el cierre de las no conformidades mayores, habría un mayor tiempo. ¿Quiénes son los actores dentro de este proceso? Por supuesto, el auditor líder, el equipo auditor, porque puede haber un equipo auditor, podemos tener un equipo de información, un auditor de formación, un auditor técnico. ¿Qué es el auditor líder? Pues es la persona competente, es el tipango, como quien dice, el que maneja todo el proceso, que tiene los conocimientos y que desarrolla o lideriza el proceso. El auditor técnico puede ser una persona con una formación mucho más técnica en el proceso de desarrollo de los procedimientos, actividades que desarrollan en la empresa. Supongamos que nosotros vamos a auditar qué sé yo, se me viene a la mente ahorita al Ingenio Azucarero Guavirá. Entonces,
Nosotros es posible que nuestro auditor líder tenga una amplia experiencia en el desarrollo de las auditorías, pero no es ingeniero industrial, entonces desconoce muchos procesos que tienen que ver con el tema industrial. Entonces, para ello yo puedo contratar a un auditor interno, perdón, un auditor técnico, es decir, a un ingeniero industrial que tenga manejo, que conozca, que haya trabajado durante 5 o 10 años en industrias similares a la que es en este caso el ingenio azucarero Guavirá. Por consiguiente, sabe perfectamente los procedimientos y conoce cómo se maneja una industria como la que está siendo auditada. El, el auditor en formación normalmente es colocado por la propia organización, es el futuro auditor interno que está formándose, que está adquiriendo competencia para que en un futuro pues, pueda precisamente desarrollar las auditorías conforme a este procedimiento. El auditado es la empresa o la organización que está interesada precisamente en demostrar su responsabilidad ambiental. Y la empresa o organismo certificador, pues ya lo sabe muy bien que es aquella organización que tiene la competencia necesaria para poder extender un certificado relacionado precisamente con lo que viene a ser en este caso la auditoría propiamente dicha. Una vez que nosotros pasamos a la última etapa de presentación del informe final, nosotros habíamos mencionado que debe existir lo que viene a ser en este caso el informe final provisional. Este informe final es presentado en la reunión de cierre. Esta reunión de cierre se presentan todos los hallazgos, las fortalezas, las oportunidades de mejora, las no conformidades menores y mayores. Hay una discusión, la alta gerencia puede de alguna manera inferir, puede llegar a decir que de repente no está de acuerdo con la no conformidad mayor número tanto, porque durante la auditoría no se evidenció o no se recolectó tal evidencia, o porque de repente eh, el responsable o el dueño de ese proceso se puso tan nervioso que olvidó de presentar estas evidencias. Entonces, en ese instante se presentan eh, lo- los registros necesarios y el auditor líder evalúa y si es por conveniente, pues puede sacar esa no conformidad del informe final. Una vez que se hace eso, pues ya prácticamente estaría, como quien dice, ya el informe definitivo, el cual tiene que ser firmado para constancia de ambas partes. Los objetivos de este informe final, básicamente, pues es de proporcionar la información necesaria para poder evaluar el alcance de la auditoría, para ver si es que se cumplió con los objetivos, si se cumplió con el alcance y precisamente que nos permita a partir de ahí ya lo que nosotros veníamos hablando hace un instante, que la organización tenga las herramientas necesarias para poder elaborar un plan de acción. En ese plan de acción lo que vamos a hacer es precisamente, no es otra cosa que un pequeño cuadro que en unos minutos les voy a mostrar, un pequeño cuadro en el cual nosotros vamos a identificar, supongamos que no conformidad mayor 1, que no que tiene que ver con el 4.2 de la norma. La organización no garantiza la inclusión de los requisitos en el análisis del contexto. De los requisitos legales que afectan al sistema de gestión ambiental en el análisis del contexto. Supongamos que esta en este caso es la no conformidad que nosotros hemos encontrado. ¿Qué tiene que hacer en el plan de auditoría básicamente la organización? Por supuesto, colocar esta información. Ok, van a disculpar que no me permite por el contraste. Ok.
vamos a hacer lo siguiente. Ahora se ve, pero no me permite bajarlo. Ok, vamos a hacer algo mucho mejor todavía. Vamos a mostrarles, les voy a mostrar, porque no me permite arrastrar, no me permite trabajarlo. Entonces vamos a trabajar con un plan de acción. Un plan de acción real, por supuesto. ¿Dónde lo tengo? A ver. Ok. Lista de verificación, plan de auditoría, plan de acción. Ok. Fíjense, este es un plan de acción. ¿Qué nos muestra? Nos dice no conformidad menor 1. Habla acerca del requisito establecido en la norma en el 6.3, planificación de los cambios. La no conformidad nos menciona que no se evidencian los cambios importantes y las actividades realizadas o realizar frente a la pandemia y la cuarentena. Es decir, que no se ha incluido en el análisis de riesgos, en el análisis de gestión, qué actividades se van a desarrollar para poder hacer que los efectos de la pandemia sean minimizados. Entonces, fíjense que automáticamente estamos generando una corrección. ¿Qué es la corrección? La corrección es la acción inmediata que en teoría me permite solucionar este problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Corregir el registro, identificando los principales cambios por pandemia, identificando el propósito del cambio, las consecuencias potenciales, garantizando la integridad del sistema de gestión de la calidad, bajo el ejemplo que yo le estoy mostrando. Ahora, fíjense que esta corrección me permite solucionar de manera concreta, voy y golpeo de forma directa, en este caso, la no conformidad encontrada. Sin embargo, la idea, cuando nosotros trabajamos en un sistema de gestión, es que se pueda evitar precisamente que en un futuro no se vuelva a cometer este mismo error. Para ello, debemos de nuevamente incidir en el problema detectado, en la no conformidad, en la desviación encontrada, y vamos a hacer un análisis causa raíz del problema generado. Y acá se ha utilizado la técnica de los 5 porqués, donde nosotros lo que hacemos es preguntarnos, pero ¿por qué no se puede evidenciar los cambios principales? Por un descuido, se usó como base el registro de la gestión 2019 y no se determinó los cambios por pandemia, porque evidentemente en el 2019 pues no existía y nadie sabía y nadie pensaba que iba a haber una pandemia como la que finalmente hemos tenido, ¿no es cierto? Y luego nos vamos a volver a hacer otra pregunta más, donde vamos a decir, ¿pero por qué se usó el registro 2019? Por falta de control en el comité de calidad y por una facilidad en el llenado del registro de la gestión pasada. Es decir, que muchas veces lo que hacemos es, tenemos tal registro, ya copiemos y peguemos, entonces ahí se puede, en ese copiar y pegar, pues se puede generar un error. ¿Por qué no se controló en comité de calidad? Por una sobrecarga laboral en dirección y el resto de los miembros que no pudieron observar la información. Ahora, para poder cerrar este análisis de causas, que en realidad este sería precisamente la teoría, en teoría este debiera haber sido el motivo por el cual se generó la no conformidad, entonces vamos a desarrollar las acciones correctivas. ¿Cuáles serían las acciones correctivas? En este caso, ¿qué acciones tendríamos que desarrollar como organización para que nunca más el comité de calidad, como me dice, tenga una sobrecarga y que pueda de alguna manera no controlar los registros de forma eficiente? Y se generan, por supuesto, las acciones correctivas, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, las que sean necesarias. Se designa a un responsable, se debe de fijar una fecha de ejecución para estas acciones que se han tomado,
por supuesto, una fecha de verificación y debe existir un responsable que pueda controlar, que pueda evaluar precisamente después de una semana o 2 semanas o 3 semanas después de en teoría, de haberse desarrollado las acciones o en este caso, las acciones correctivas que se han generado. Y debe identificarse una evidencia. En este caso, el registro FIN-IC PG 0402R1, que habla acerca del registro y control de cambios, que debe estar, por supuesto, corregido. Entonces, se genera una evidencia precisamente dentro de este proceso. A esto nosotros llamamos precisamente un plan de acción que nos va a permitir, y por supuesto ya se haría exactamente lo mismo con cada una de las no conformidades encontradas para este fin. Bien, sigamos entonces con lo que estábamos analizando. En el informe final, este debe ser creíble, se debe precisamente aceptar sus condiciones cuando éste incluya una valoración, cuando éste se presente, como quien dice, con las evidencias, cuando éste haya sido presentado de forma adecuada y pertinente. El informe final, vuelvo a insistir, es firmado por el auditor líder y también firmado por la alta gerencia de la empresa. Es decir, debe haber una aceptación de lo que se está escribiendo y lo que se ha encontrado principalmente como hallazgo. En este sentido, para decirlo de una manera más sencilla, debe existir una conformidad en todo este proceso. El informe final no debe incluirse opiniones subjetivas, información confidencial. Una de las cláusulas que se va a elaborar en el plan de auditoría es precisamente la confidencialidad de la documentación. Es decir, a mí como auditor me pueden facilitar, por ejemplo, me pueden decir, miren, la gestión 2020, la organización obtuvo un decrecimiento en sus utilidades de un 30% y en la gestión 2021 todavía no nos hemos levantado, estamos incluso peor y estamos de repente haciendo aguas y si no conseguimos un refinanciamiento o no podemos conseguir una nueva estrategia financiera, es posible que la empresa cierre o presentemos serias dificultades para poder pagar planillas. Esa información que nos están pasando, en ningún momento nosotros como auditores tenemos que difundirlas. Es como más o menos lo que hace en este caso el sacerdote cuando nosotros vamos y nos confesamos. La información que se dijo, que se obtuvo, que nosotros miramos o observamos durante el proceso de auditoría, queda ahí. Y en ningún momento puede, como quien dice, puede incluirse, incluso hay algunos elementos que no pueden incluirse en lo que viene a ser el tema de la auditoría. No puede haber críticas hacia un determinado individuo, no se puede apuntar a absolutamente nadie, que yo durante la entrevista al jefe de mantenimiento nos fue muy bien, es una excelente persona, pero el jefe de operaciones no puede haber ese tipo de cosas. No pueden haber declaraciones ambiguas, detalles triviales, no pueden haber hallazgos que no hubiesen sido generados, no hubiesen sido presentados durante la reunión de cierre. Es decir, debe ser lo más coherente posible. Y por supuesto, se debe presentar los hallazgos, se debe presentar las evidencias que de alguna manera condicionan ese hallazgo que nosotros hayamos encontrado. Y esto tiene que garantizar precisamente que la redacción de las no conformidades encontradas, pues por supuesto, sean descritas según corresponda. Y aquí tengo un ejemplo. Yo le mostraba hace un instante cómo se debe de redactar una no conformidad. Las mismas deben de contar, deben identificar el problema, deben demostrar la evidencia y el requisito incumplido. Esos son los tres elementos que tienen que aparecer en una no conformidad. El requisito incumplido, ¿no es cierto? El problema que nosotros hemos detectado y la evidencia. Esos tres elementos deben
de sobremanera precisamente desarrollarse y presentarse durante precisamente este elemento. A partir de acá, pasaba precisamente la fase de cierre, una vez que se ha presentado y se ha ya prácticamente oleado y segmentado con a través de la firma del auditor líder y también del representante legal o de la alta gerencia de la empresa. La siguiente etapa pues ya es generar las condiciones necesarias para el cierre, que es lo que nosotros habíamos dicho, que las no conformidades menores tienen un plazo de 90 días para el cierre respectivo una vez que sea aprobado el plan de acción. Las no conformidades mayores serán cerradas durante la siguiente auditoría. Para ello es importante que se puedan generar las acciones correctivas y la corrección. Se debe de tomar muy en cuenta estos dos grandes elementos que son completamente diferentes. La corrección va a permitir de forma directa, en este caso, solucionar el problema que nosotros estamos detectando en la no conformidad antes mencionada, pero también se hace un análisis causa-raíz con el objetivo de poder generar acciones correctivas que permitan que nunca más, en teoría, que nunca más se pueda presentar el mismo problema, la misma desviación del requisito de la norma. Y nosotros estábamos diciendo que este es uno de los elementos importantísimos, ¿no es cierto? Se presenta, se debe identificar con claridad el requisito que está siendo incumplido, la evidencia y el problema. ¿Ok? Eso en cuanto a precisamente la fase de cierre. El cierre definitivo de la auditoría, vuelvo a insistir, se hace en la siguiente auditoría. Sin embargo, las evidencias de las no conformidades menores son enviadas a través de correo electrónico al auditor líder en un plazo máximo de 90 días. Y esto es lo que justamente les estaba diciendo. Esto es importante que lo tomemos muy en cuenta. Finalmente, debemos tomar muy en cuenta de que todo cierre real y efectivo de las no conformidades encontradas se va a desarrollar precisamente durante la siguiente auditoría. Es decir, auditoría fase 1, si estamos en auditoría de seguimiento 1, se cerraría en auditoría de seguimiento 2. Una no conformidad, como acabamos de ver, tiene que ser cerrada a través de una acción inmediata. Esta acción inmediata no es otra cosa que esta corrección. Pero también debe de hacerse un análisis de las causas que están generando precisamente esta no conformidad, para finalmente establecer las acciones correctivas que garanticen precisamente el desarrollo o la implementación de estas acciones que puedan precisamente cerrar las causas que están generando el problema. Y algo importantísimo que tenemos que tomar muy en cuenta, se debe de evaluar la eficacia de las acciones tomadas durante el proceso de la elaboración del plan de auditoría. Es indispensable e importantísimo poder evaluar, nosotros hemos planificado que en el mes de mayo vamos a implementar las acciones correctivas. Entonces, 2 semanas después o un mes después, vamos a evaluar si las acciones que se han tomado han permitido de forma definitiva que nunca más se vuelva a presentar los problemas que nosotros estamos identificando. Bien, y con eso nosotros estaríamos concluyendo lo que sería nuestra segunda unidad, que habla acerca del proceso de auditoría ambiental en una organización siguiendo los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 de manera muy concreta. Muy bien, pues vamos a pasar como que esa ronda de consultas y preguntas.